Bueno, buenas tardes, hermanos. Hoy me tocó compartir a mí por primera vez y creo que no va a ser la última, porque la verdad le sufrí armando el tema, pero sí me gustó y ojalá me vuelva a poner Luis. Y ojalá no me equivoque mucho. Bueno, a mí el tema que me tocó está titulado como Dos corazones y bueno, les voy a pedir si me acompañan en una oración. Padre Santo, en esta tarde te doy gracias porque nos permites estar aquí, reunidos como hermanos para escuchar tu mensaje, porque yo sé que serás tú quien hable por mí, Padre, seré un instrumento de lo que tú quieres decirnos aquí. Y también te doy gracias porque nos permites venir a ensayar y pues también gozarnos en tu presencia. Te pido que me ayudes a hacerlo bien, de la mejor manera y con toda la humildad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, voy a empezar dándoles unas definiciones de lo que es el corazón que encontré. Bueno, se dice que el corazón es el centro de la vida física, mental y espiritual del ser humano. Corazón se refiere al órgano físico y se lo considera el centro de la vida. En otras palabras, es el corazón el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Si este dejase de latir, moriríamos en unos minutos, o también le conocemos como un paro cardíaco. También se dice que se trata del lugar donde tú tienes tu voluntad, tu actitud e intenciones, y es la fuente de tus pensamientos, acciones y palabras. De este emana la vida y determina el rumbo de la misma. Porque pues es Dios quien lo dice, ¿no? Que del corazón mana la vida y que también Él determina el rumbo de la misma, o expresamos con nuestra vida lo que hay en nuestro corazón. Creo que a la mayoría aquí nos ha pasado que vemos las acciones de una persona y sí intuyes lo que hay en su corazón. Me acompañan a Salmos 24, versículo 3 y 4. Bueno, y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿quién puede subir al monte santo del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor, dice el 5, y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Bueno, en el tema vamos a estar haciendo una comparativa entre el corazón del rey Saúl y el del rey David. Vamos a estarnos preguntando continuamente: ¿qué corazón tienes tú? ¿O qué corazón buscas formar tú? A ver. Los israelitas deseaban un rey. Yo creo que, bueno, la mayoría ya conoce las historias, ¿verdad? Pero ellos le dijeron al profeta Samuel que querían un rey como las demás naciones. No sé si querían ser igual o tenían el deseo de conquistar como los demás. Y bueno, acompáñenme a 1 Samuel 8:4. Y dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. A Dios realmente tampoco le pareció esto, ¿verdad? Porque
como todos sabemos, Dios era el rey de Israel en aquel entonces, antes de que les diera como rey a Saúl. Y a Samuel tampoco le agradó la idea, pero a veces Dios nos concede nuestros deseos, no como un premio, como en este caso fue para ellos. Sí, Dios les concedió un rey a Saúl, pero no quería decir que era un buen rey. Saúl significa su nombre el deseado, o sea, como tal el pueblo de Israel lo deseaba. Saúl obtuvo todo muy rápido. Él no era un hombre conforme al corazón de Dios, él no buscaba agradarlo ni nada de eso como David. Y yo me imagino mucho en el lugar de a veces de las personas, en este caso en el de Saúl. Y pues él era alguien, pues no era pobre, por lo que investigué su historia, pero le dieron todo muy rápido, o sea, fue rey, ganó algunas peleas y pues su corazón se enalteció y él solo buscaba agradarse a sí mismo, cumplir sus deleites. En cambio David, él no fue pedido por el pueblo. Saúl era una persona que tenía un corazón contaminado, al contrario de David, que era un hombre con un corazón puro, un hombre conforme al corazón de Dios. Empezaremos primero con Saúl. Saúl quería la gloria para sí mismo. Miren, por ejemplo, en 1 Samuel 15:12, si me acompañan, se dice que Saúl se hizo una estatua, fue en Gilgal. Dice 1 Samuel 12:15, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y Samuel se dio la vuelta, pasó adelante y descendió a Gilgal, o sea, fue hacia con Saúl. Esto fue, si no me equivoco, después de que pasó lo de Amalek. Y bueno, él hizo este monumento para sí mismo, o sea, ni siquiera fue para Dios o para honrar a Dios, sino para honrarse a él, para él sentirse, pues que me recuerden por toda la historia, ¿no? Que yo fui el conquistador. Todo para que lo vieran y lo aplaudieran. Voy a intentar darle un enfoque a estas comparativas aquí a nosotros o al grupo de alabanza. Si hago mención de algo que a lo mejor Dios hable a su corazón, no piensen que soy yo. Aclarando porque luego me ven a agüitar conmigo. Bueno, por ejemplo, yo quiero pensar, o sea, yo no los conozco a todos realmente, ni su corazón como tal, pero yo quiero pensar que aquí todos lo hacemos para Dios, ¿no? Espero que así sea. Pero no dudo que a lo mejor en esta iglesia o en otra hay un hermano en la alabanza que quiere que lo vean. O que le gusta, pues sí, que lo admiren, o que cuando se baja le digan, te escuchó bien bonito. Que de repente sí pasa, incluso yo lo he hecho, yo sí le he dicho a alguno de ustedes, ¿no? Cuando canta, se escuchó muy bien. Sí, creo que no tiene nada de malo, o también tú cómo lo recibes. En cambio, David, él era humilde, reconocía que todo lo que hacía era gracias a Dios, que era Dios quien lo hacía, que él era solo un instrumento de las cosas que Dios hacía con él. Tenemos un ejemplo en 1 Samuel 17:45, que fue cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Se recuerdan? Él, pues todos conocen la historia, pero fue cuando el rey Saúl lo iba a vestir con armadura y pues yo vi la película, pero decía que ni siquiera la podía. Y en la Biblia lo que yo entendí, o sea, más bien él no sabía usarla. Él dijo, es que yo nunca fui instituido con este tipo de armas. Y él tenía confianza de que él iba a derrotar al gigante, porque creo que también en la película se muestra que David enfrenta a un león y lo derrota por proteger a las ovejas. Y cuando David se le acerca al rey Saúl a decirle, ¿sabes qué? Es que yo enfrento a Goliat. Cuando yo estaba leyendo todo eso, él estaba muy seguro de que él lo iba a derrotar. Y Saúl le dice, pero tú solo eres un joven, ¿cómo vas a derrotarlo?
y le dice, yo he derrotado a leones y osos, o sea, por la mano de Dios, Él me ha ayudado y los he ahuyentado. Incluso cuando se resisten, pues dice que los mataba. Y realmente, pues imaginarte un chico matar a un león o a un oso, no puedes. O sea, la verdad, no puedes. ¿Y con qué los mataba? Incluso, o sea, yo me lo imagino, o sea, a lo mejor hasta con la misma onda o con un palo, ¿no? Dice 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando David fue a llevarle la comida a sus hermanos, si recuerdan, él se enteró de lo que estaba pasando con Goliat, que los desafiaba, que tenía ya varios días, creo que más de 40 días, desafiándolos de que mano a mano se enfrentara a uno contra él y el que lo derrotara. O sea, si alguien de los israelitas derrotaba a Goliat, iban a ser sus siervos, o al contrario. Y David, cuando se enteró de esto, les decía, pero pues ¿por qué nadie lo enfrenta? O sea, somos el escuadrón de los ejércitos de Dios, ¿no? Somos el ejército de Israel. O sea, como que no se explicaba por qué le tenían tanto miedo si tenían a Dios de su lado. Y no fue una vez, le preguntó a varios, incluso su hermano mayor se enojó porque le dijo, ¿tú qué andas haciendo aquí? Nomás quieres ver cómo peleamos, ¿no? O sea, incluso sus hermanos pensaban que él tenía un corazón maligno, ni siquiera lo conocían ellos bien. Y ya después fue eso, ¿no? Cuando él se acerca al rey y le dice que lo enfrentaba. Dijo, yo estoy seguro de que yo voy a derrotarlo porque Dios está de mi lado. Estaba tan seguro que solo juntó 5 piedras y solo necesitó una. Y te das cuenta de que fue Dios quien dirigió esa piedra porque se le quedó encajada en la frente, o sea, y cayó tirado. O sea, yo creo que no tenemos la fuerza para aventar una piedra con tanta fuerza, valga la redundancia, ¿no? Él era humilde y sabía que Dios era quien hacía todo por sí. Seamos humildes y reconozcamos que es Dios por quien hacemos las cosas. Por ejemplo, aquí arriba, a lo mejor uno puede llegar a un nivel, ¿no? Tocando algún instrumento, la guitarra o el piano, y decir, la verdad, tocó bien chido, ¿no? Y sí, te has esforzado mucho, día y noche, o el tiempo que tú le dediques a ensayar, y dices, pues yo tengo mucho talento, pero ¿por qué? O sea, yo creo que aquí la mayoría saben que es por Dios. Tal vez hay alguien que no, pero es gracias a Él que lo hacemos así, o que cantamos bien, o incluso que dentro de un año, o 2 o 3, lo vamos a hacer mejor. Volviendo con Saúl, Saúl era alguien que no consultaba a Dios, que no sabía esperar y hasta cierto punto también era autosuficiente. Como se explica en 1 Samuel 13:8, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Samuel le había dado órdenes a Saúl de que lo esperara para hacer el holocausto, pero le dijo, lo voy a hacer yo, o sea, yo soy quien lo tiene que hacer. O sea, creo que era obvio que no lo podía hacer nadie más. Además, yo creo que en aquel tiempo ellos sabían, o sea, que era Samuel quien lo tenía que hacer. Y Samuel le dijo que era para que Dios lo bendijera. Y él, según que porque tenía miedo de que lo atacaran sin la bendición de Dios, dijo, pues no llega, déjalo, hago yo. Pues sí, él hizo él hizo el holocausto, ofreció el sacrificio, y justo después de que lo terminó, llegó Samuel. Obviamente Samuel pues muy molesto, ¿no? Y a mí me sorprende lo severo que en aquel entonces era Dios, porque le dijo, debido a tu desobediencia y tu pecado, o sea, Dios ya no te va a bendecir. Si lo hubieras hecho, le dijo, si lo hubieras hecho como yo te dije, como Jehová dijo, Él hubiera unificado tu reino durante muchos años. En cambio, David, él sí consultaba a Dios, era alguien paciente y dependía mucho de Dios.
¿Me acompañan a Primera de Crónicas 14:8? Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron sobre el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, o sea, si se fijan, dice, se preparó, pero primero consultó a Dios. O sea, no se fue y se les dejó y dijo, ah, Dios está de mi lado. No, primero él rectificó. Le dice el 10, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Por ejemplo, ¿tú qué haces cuando los líderes te llaman la atención? ¿Vas y haces lo que crees mejor? ¿O te enojas? ¿O vas y lo consultas con Dios? Porque a veces Dios, incluso aunque tú tengas la razón y tu líder esté equivocado, te prueba. Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que tú crees? Ay, yo creo que esto es lo correcto. O vas y oras. Porque incluso a mí me ha pasado o me han contado hermanos, no, es que yo tuve este detalle con tal líder. Y orando Dios me dijo, no, es que sí, tú tienes la razón, pero yo quiero que no hagas nada. Y yo creo que no es algo fácil, pero realmente siempre de hacer algo, o cuando tengas dudas o miedo, hay que consultar a Dios. Saúl era alguien desobediente, como por ejemplo en 1 Samuel 15:3, si me acompañan. Dice, esta es la parte donde Dios lo manda a destruir a Amalek. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, o sea, todos, o sea, bebés recién nacidos, todo, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le dijo, destruye todo, o sea, literal, y creo que la orden fue muy clara. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a el rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No, pues bien listo se da, dijeron, no, pues destruye lo malo y nos quedamos todo lo bueno. Porque en fin, o sea, eran riquezas, ¿no? O sea, eran animales, eran riquezas. Todo esto, ¿por qué pasó? Porque Saúl no era alguien espiritual. No amaba a Dios ni buscaba complacerlo, agradarlo o cumplir su voluntad. Él quería llenar los deleites de su corazón. Él incluso se justificaba. Esto mismo podría pasar aquí en el grupo de alabanza, ¿no? ¿No creen? Por ejemplo, si ponen a alguien nuevo aquí a servir, ¿no? O no sé, más yendo específicamente, si ponen a alguien a dirigir. Si tú pones a dirigir a alguien que no es espiritual, tú puedes, o sea, sin tirar piedras a nadie, o sea, puedes cometer un grave error tal vez. O sea, o tal vez no tanto tú como poniéndolo, sino el que dirige. Tal vez Dios no se agrade de la alabanza, o sea, tal vez ni siquiera le agrade escucharla o no esté aquí. Todos estemos aquí aplaudiendo y cantando y alabando, y Dios no esté presente porque no le agrada. David era obediente, escuchaba y pedía el consejo de Dios. Más de una vez lo hizo. En Primera de Crónicas 14:13 al 15, esta es versión Palabra de Dios para Todos.
Dice el 13, los filisteos volvieron a atacar al valle de Refaín. David oró a Dios y en esta ocasión Dios le dijo a David, no subas allá, rodéalos y atácalos por la retaguardia, o sea, por atrás, desde el otro lado de los árboles del bálsamo. Desde las copas de los árboles podrás oír que los filisteos avanzan para atacar. Entonces atácalos, porque esa es la señal de que Dios irá frente a ti para derrotar a los filisteos. David obedeció a Dios y derrotó a los filisteos. Los persiguieron y los mataron por el camino desde Gabaón hasta Geser. Y dice, entonces la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todas las naciones le temieran. Si se fijan, David no buscaba la gloria la gloria para sí mismo. Él buscaba agradar a Dios. ¿Qué hacía? Primero le consultaba, Dios, ¿qué hago? ¿Esta vez qué hago? Yo me pregunté, ¿qué habría pasado si David no hubiera orado antes de ir a pelear? Pudo tal vez haber perdido la batalla, pudo haber sido derrotado, o quién sabe, pudieron haberlo matado por no haber buscado primero el consejo de Dios. Asimismo le podría pasar a alguien que sube aquí a cantar o a tocar y no ora o no entra en intimidad con el Señor. Yo pienso que a lo mejor tal vez en estos tiempos Dios no es tan severo como entonces. Pero, por ejemplo, ustedes, o sea, también nosotros, pero yo creo que, por ejemplo, quien dirige o quien toca aquí arriba, se han preguntado, porque uno sabe, ¿no? O sea, yo creo que aquí más de alguno, tal vez no ahora, pero en algún momento estás sirviendo y andas mal. Y te subes y te sientes mal, pero puede llegar la ocasión donde realmente te sientas más mal cada vez. ¿Y qué tal que Dios se enoja tanto contigo que te quita? ¿O que te pasa algo? No sé, ¿qué tal que tú, Ángel, que tocas la guitarra, que te quedas sin una mano porque desagradaste a Dios? Porque te burlaste de Él. Se hace un ejemplo, ¿verdad? O sea, a cualquiera le puede pasar, alguien puede enfermar y ya no puede recuperarse de su garganta. O a Gustavo, no sé, que trabajando se le machucan los dedos en alguna prensa o algo y ya no puede tocar el piano. Yo pienso que si realmente pasa, lastimaría tu corazón realmente, o sea, te dolería mucho ya no poder subir y tocar. Y a veces no valoramos lo que estamos haciendo. Volviendo otra vez con Saúl. Saúl era alguien que disfrazaba sus errores y se quería justificar de ellos. Acompáñenme a 1 Samuel 15:13. Espero no haberme equivocado en ninguno. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, fue cuando ya habían conquistado a Amalec y le habían perdonado la vida al rey Agag y a las ovejas y vacas y el ganado. Y le dice Samuel en el 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás lo destruimos. O sea, simplemente aquí en este pedacito dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, no le dijo nuestro Dios o mi Dios. Porque aquí, pues yo creo que todos nos expresamos como a nuestro Dios o mi Dios, ¿no? Cuando alguien dice tu Dios, yo creo que lo notas demasiado, ¿no? Es como que tu Dios, o sea, también vienes aquí, ¿no? O sea, somos cristianos, somos sirvientes del Señor. Tocamos y cantamos para el Señor. Él era el rey. Bien pudo ordenarles cuando ellos querían perdonar al rey Agag, o cuando querían quedarse todas las riquezas, el ganado, les pudo haber ordenado, no,
O sea, sus soldados, si lo iban a obedecer, maten a todos. O sea, Jehová dio la orden, destruyan todo. Pero no, o sea, dijo, no, pues que se lo queden, no pasa nada. Hago lo que Dios me pidió a medias. Y después de esto, cuando Samuel lo confrontó, él quiso justificarse. No reconoció su error, ni se disculpó. Ya hasta después sí, ¿verdad? Ya cuando vio que ya la había regado bien machín, pero mientras tanto no. Así actúa alguien de corazón contaminado, no reconoce su error y se quiere justificar. ¿Qué haces tú cuando te equivocas? ¿Reconoces tu error y le pides perdón a Dios? Aquí yo creo que no es tan fácil como decir, me equivoqué y le echo la culpa a Gustavo, ¿verdad? Pues no, o sea, tiene un instrumento diferente cada quien. O no sé, más acá, ¿verdad? O sea, que se equivocan en el tono y le echas la culpa al otro. No, es que tú te estás equivocando. Pero más íntimamente, ¿qué haces cuando tú te equivocas con el Señor? ¿Te esperas a hacer las cosas bien para poder adorarlo? ¿O vas y lo adoras mientras le pides perdón? Porque a veces tenemos esa mala creencia de decir, estoy bien sucio. O sea, Dios no va a querer recibirme así, Dios no me va a perdonar. Y no te acercas porque te sientes sucio simplemente. Cuando en realidad deberías de ir, postrarte así todo sucio. Decirle, Dios, perdóname, adorarlo, cantarle. Porque a veces nos lo tomamos muy a la ligera, pero ¿realmente creen que Dios se enoja cuando nos equivocamos? Yo creo que se enoja más aquí con nosotros los de la alabanza. O sea, que te equivoques, no te arrepientes y vienes y cantas o tocas o lo que sea como si nada, o estamos allá en el audio como si nada. Yo creo que sí se enoja, pero es paciente. Alguien con un corazón puro, como el de David, reconoce sus errores y se arrepiente. David cometió varios errores, entre ellos, todos ya lo saben, el que toma a la mujer de Urías, a esta Betsabé, y lo mata, lo manda a pelear al frente de la batalla y se muere. Este es uno de los, o tal vez el más grave, yo creo, de los errores que cometió. Acompáñame a 2 de Samuel 12:1. Dice, fue cuando Dios envió a Natán con David y le cuenta la parábola. A lo mejor aquí no sé, todos se la saben, a lo mejor no, pero la voy a leer. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Se le estaba contando una historia. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, le había costado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. O sea, cenaron juntos y en vez de agarrar él que tenía muchas ovejas y vacas, dijo, no, deja agarrar la tuya y con esa cenamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde me quedé? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, o sea, David le dijo al profeta, vive Jehová, que aquel que hizo tal cosa es digno de la muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
O sea, se enojó y dijo, no, pues el que hizo eso se pasó. O sea, teniendo tanto, fue y agarró la de alguien que nada más tenía una. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, David. Y pues yo creo que en ese momento David se quedó helado, ¿no? Hasta casi se le paró el corazón. Y entendió todo, ¿no? En su mente, o sea, soy yo. Porque, o sea, se refería a que David, pues en aquel tiempo tenía la costumbre de que los reyes tenían esposas o concubinas, ¿no? O sea, podían tener a muchas mujeres. Y a él se le antojó, pues, la de otro hombre. Y dijo, ah, yo soy el rey, ¿verdad? Pues la oveja la agarro, aunque esté casada. En 2 de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. O sea, se arrepintió, se sintió mal y aceptó su error. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, o sea, no morirás. Pero no quiere decir que no vaya a castigar su error, ¿sabes? En el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Porque Betsabé quedó embarazada y tuvieron un hijo. Y Dios le dijo, no, pues tu hijo se va a morir. Y pues David se sintió muy mal, ¿no? Pidió perdón, incluso ayunó y rogaba por la vida de su hijo. Pero Dios lo que dice lo cumple, ¿no? Y su hijo murió. Aquí hay una gran diferencia entre David y Saúl. David se arrepiente y clama perdón a Dios, pero aún así Dios cumple su palabra, el bebé muere. Creo que la mayoría conocemos el final de David, ¿no? O sea, a pesar de que sufrió muchas cosas, pues Dios aún así lo bendijo. Tuvo más hijos, por ejemplo, tuvo a Salomón, su descendencia continuó. Continuó incluso hasta con José, el padre o padrastro de Jesús. Tal vez Dios tiene grandes cosas para ti y por culpa de tu pecado se retrasan o incluso ya no te las da. ¿Tú qué estás haciendo ahorita? O sea, piénsalo. Tal vez tienes alguna meta, algún sueño que no se ha cumplido. Y oras y todo, pero no sé, tal vez hay algún pecado ahí adentro que está retrasándolo o que si no dejas de hacerlo, tal vez Dios ya no te lo va a dar o ese proyecto no se va a cumplir. Aquel de un corazón puro ante la disciplina o pecado busca restauración y reconoce que necesita ser limpiado. Por ejemplo, como dicen aquí, ¿no? Cuando te dan silla, ¿qué haces? ¿O para qué es? Es porque estás teniendo un error, ¿no? Estás cometiendo o cometiste algún error que amerita pues, que te quiten de la alabanza, en este caso de nosotros. Y no es para que, o sea, los demás, aunque sí lo hacemos, o sea, te juzguen, ay, ¿sabe qué habrá andar haciendo este vato, da? O así entre nosotros, de seguro hizo esto. O sea, ¿pero para qué es? O sea, es para que purifiques tu corazón, para que entres más en comunión con Dios, no es para que dejes de venir o digas, ah, ya me sentaron, ya no voy a ir a la iglesia. De seguro todos están hablando de mí, porque incluso puede pasar que se enteren de lo que hiciste, ¿no? Y ninguno somos exentos de fallar, o sea, yo creo que incluso el pastor, incluso nuestro líder Luis puede fallar. Volviendo a la historia, en 1 Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel estaba diciendo a Saúl, pues ya tu reino va a llegar a su fin.
no cumpliste lo que Dios te dijo, haces lo que tú quieres, pues Dios te ha reemplazado con alguien que sí hace las cosas como Él quiere, que tiene un corazón como Él, conforme al de Él. Yo creo que lo más grave fue que no lo obedecía, ¿no? Que no destruyó al rey Agag y a todo Amalek y al ganado. Dios está buscando personas conforme a su corazón, obedientes, no perfectos. Llevándolo a un punto aquí en el grupo de alabanza, ¿qué corazón tenemos? Porque la mayoría vamos a decir, pues yo creo que soy bueno de la mitad para arriba mínimo. O sea, ahí voy bien, ¿verdad? Pero realmente compárate con los dos. ¿Tú qué haces? Si Dios fuera tan severo como con Saúl, yo creo que ya no estaríamos aquí ninguno. Pero me lo imagino y digo, podríamos ser Saúl. Sí, a lo mejor, pues en la Biblia dice que Saúl era un hombre pues apuesto, que pues sí era guapo, tenía porte y lo que tú quieras, ¿no? Y a pesar de que al principio David fue menospreciado incluso por su padre, porque su hermano Eliab o los más grandes, pues estaban impresionantes, ¿no? O sea, imponían. Y cuando Isaí presentó a sus hijos al profeta, ni siquiera estaba David ahí, él andaba ya cuidando las ovejillas allá en el monte, yo creo. Y fue Dios quien le decía a Samuel, no, es que ninguno de ellos es. Conforme pasaban uno y otro, le decía, es que no. O sea, no mires su apariencia. Yo miro el corazón. Dios mira nuestros corazones. Y después lo llamó y cuando lo vio, dice la Biblia que David era muy apuesto, que era rubio, que tenía ojos azules. A lo que voy con todo esto es, ¿has pensado que si no dejas de hacer lo que estás haciendo puede llegar alguien más guapo que tú a suplir tu lugar, que canta más bonito que tú, que toca mejor que tú? Yo no sé si alguien aquí ande mal, ¿verdad? Pero Dios nos puede reemplazar como a Saúl. Y aquí no termina. Acompáñenme a Jeremías 17:9, o a lo mejor ya se lo saben. 7, 9 y 10. 17, versículo 9 y 10. Dice el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y también quiero leerles Proverbios 4:20 al 27. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son la vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Si se fijan en el 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea, es todo lo mismo que te dice el del principio. Salmos 24, 3, 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no dice mentiras. ¿Son mentirosos? Se me movió aquí. Espérame.
¿Cómo quieres terminar? ¿Como David o como Saúl? Creo que aquí la mayoría sabemos cómo terminó, pero si no, se lo recuerdo un poco. David, después de su pecado, Dios lo perdonó. Murió su hijo, pero lo bendijo con más. Tuvo a Salomón, su descendencia continuó. ¿Cómo terminó Saúl? En la Biblia dice que él se suicidó a medio de una batalla. Yo creo que le dio miedo, sino porque más. Yo creo que debe haber dicho, no, me van a agarrar y me van a torturar o no sé. Pero el suicidio, ¿qué es? O sea, es pecado. Varios de sus hijos murieron con él. Consultó a divinos, que es un pecado fuerte también. Yo me imagino que fue al infierno, ¿verdad? Siendo así en pocas palabras. A lo mejor es un tanto drástico, pero no. ¿A dónde te quieres ir? Porque a lo mejor estamos aquí arriba o allá. Me gusta pensar que allá es parte de acá. Pero hazte las preguntas, ¿qué corazón tienes tú? ¿O qué corazón quieres tener? ¿Cómo quieres terminar? ¿Como David o como Saúl? Porque vivimos la vida un día a la vez, pero a pesar de que estamos aquí, puede que no estemos bien, pero ¿y si te mueres mañana? ¿O si te mueres al rato? Les voy a compartir algo que se me vino a la mente cuando estaba preparando el sermón. Estuve recordando la alabanza del domingo, que siéndole sincero, yo cuando estaba allá atrás, dije, se está escuchando bien padre, se está escuchando bien bonito. O sea, el domingo eso pensé yo, y lo estaba recordando. Y yo, por ejemplo, en mí, mi oración es, Dios, ayúdame a ecualizarlo bien, porque yo no soy un profesional, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y pues yo le oro, Dios, ayúdame a que se escuche bien, a no aturdir a los hermanos, o cada canal tenerlo al volumen correcto, ¿no? Ecualización correcta. En fin, me hice esta pregunta. ¿Será que así de bonito como se escuchó, así mismo le agradó a Dios? Porque estamos de acuerdo que no solo es subirse, cantar, incluso adorar, sino cómo vivimos nuestras vidas durante la semana en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar donde estés. ¿Estás honrando a Dios o estás pecando? ¿Hacemos cosas que no están bien? ¿Qué haces con tus amigos? O no sé aquí si alguien tenga alguna novia a escondidas. O los que sí son novios, ¿qué haces cuando te vas? ¿Qué haces a solas con tu pareja? ¿Estás honrando a Dios o estás pecando? Aunque al estarlas haciendo, que no va a decir que no, no sé si está bien que lo diga aquí arriba, pero yo he estado ahí. Yo he estado sirviendo y he estado pecando a la vez. Y cuando lo haces te redarguye el corazón, de verdad que sí. Te sientes mal, pero no quiere decir que estás perdonado, porque ni siquiera estás arrepentido, no lo dejas de hacer. Vienes y cantas o tocas, y luego vas y lo haces y te sientes mal, pero es un ciclo que va y viene y lo sigues haciendo. Les voy a contar un poquito de cuando yo empecé a servir, ya para terminar. No se me olvida que Luis me ha dicho, yo no buscaba esto, bro. Yo no buscaba estar aquí, nunca busqué ser líder. Y ya después, orando, recordé y dije, pues yo creo que casi, bueno, al menos a muchos, ¿no? Yo tampoco. A lo mejor yo no soy líder de nada, ¿verdad? Pero bueno, tengo un lugar. Y
yo no lo buscaba, ¿saben? Yo recuerdo que cuando estábamos allá con la hermana Elodia, no estoy bien seguro si fuiste tú, Luis, pero alguien me dijo, ¿no nos quieres ayudar aquí? A moverle a las diapositivas, es que no hay nadie. Y yo dije, pues sí, pues qué tan difícil tiene ahí moverle, ¿da? Y a lo mejor yo ni siquiera lo tomaba como algo tan importante, ¿no? Pero sí lo es, porque créanme que a veces Luis está cantando y uno se equivoca allá en la letra y toda la iglesia se equivoca porque están leyendo acá. Sí es importante. Y yo no lo buscaba, ¿saben? Total, empecé ahí a ayudarles y les ayudaba a recoger los cables porque allá todos los días, no sé si todos se acuerdan, pero teníamos que recoger todo, meterlo al cuartito aquel húmedo y luego otra vez sacarlo otra vez cada servicio y limpiábamos y todo. Ah, ya me acordé, también limpiaba. Olía bien feo las cacas de los perros, estaban unos perronones ahí de la hermana. Y total, conforme pasaba el tiempo, yo me estaba dando cuenta cada vez más de que sí era importante lo que yo estaba haciendo. Después nos vinimos para acá y empecé con lo de la consola. Teníamos la consola, esa vieja que fallaba bien mucho, me acuerdo. Y cada vez yo me daba más cuenta que Dios me decía, es importante lo que haces para mí, me está sirviendo. Y yo no era espiritual, al menos no mucho. Siempre tenía a Dios en mi mente, pero no oraba casi. Y ya cuando empecé a servir, mi vida dio un giro y ya las cosas de repente ya que me agradaban, ya no me agradaban. Ya me iba a pistear y ya no me gustaba. O sea, de verdad, yo me sentía mal. Y yo decía, Dios, ayúdame a pues hacerlo bien para ti. Y no les miento, yo duré un tiempo que, lo confieso, yo servía y no andaba bien. Recuerdo que yo me sentía mal porque estaba pecando y a la vez servía aquí a Dios. Y no se me olvida que una vez estábamos aquí y estábamos orando antes de un servicio, porque como les digo, yo tenía tiempo que no andaba bien, pero ya servía y sí tenía el deseo de hacer las cosas bien y me costaba trabajo dejar de pecar. Y como que Dios me dio un incentivo, así, me dijo, te voy a ayudar. Porque créanme que conforme iba sirviendo, iba amando lo que hacía. Soy sincero, yo amo traer esta iPad aquí, moviéndola allá, y me agrada saber que es algo importante y que Dios me usa, porque yo no lo buscaba, Dios me buscó a mí, me puso aquí a ser una parte de su iglesia. Como les digo, Dios me ayudó, estábamos orando y en medio de la oración recuerdo que bien claramente Dios me habló y me dijo, ¿amas lo que haces? Y yo, no, sí, Dios, te amo y yo amo estar aquí. Pero me dijo, si no dejas de hacer lo que estás haciendo, te voy a quitar de aquí. Y ya no vas a estar aquí con este grupo. Y sentí como caliente el pecho, sentí como un vacío en mi corazón y me imaginé si me quitaba qué iba a ser de mí. Y yo sabía que no iba a ser lo mismo y que me iba a hundir en un lugar en el que quién sabe si iba a poder salir fácil. Fue entonces cuando yo clamé realmente a Dios y creo que agarré mis pantalones y me los amarré y dije, sí, Dios, está mal. No sé qué es lo que estés haciendo. Yo tomé, tiré todo, borré todo. Y cualquier indicio de volver ahí, lo eliminé.
Como dice, ¿no? Huye del pecado, no lo resistas. Yo huí, sin dar explicaciones, solo huí. Y sabía que estaba haciendo lo correcto. Les repito, yo no sé aquí, no conozco sus vidas realmente, no sé qué están haciendo, pero pregúntatelo tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿O estás esperando a que Dios traiga a alguien mejor que tú aquí? Que cante mejor, que toque mejor. Que para acabarla esté más guapo que tú o más guapa que tú. Y te duela más, digas, hasta está más guapo que yo. Se ve mejor que yo allá arriba, lo hace mejor que yo. Porque estamos de acuerdo que David era mejor que Saúl en todo. Se te puede pasar igual. Nadie es indispensable. Pongamos nuestra vida en orden, hermanos, antes de que Dios nos reemplace por alguien más. Bueno, es todo y les pido si me acompañan con una oración. Oh, Padre bendito, en esta noche te doy gracias, Señor, por este mensaje, que a pesar de que yo estaba súper nervioso, Padre, ahora estoy más tranquilo porque sé que tú estuviste conmigo. Te pido que toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de mis hermanos, que no es coincidencia, Padre, que estemos aquí, incluso los que no son del grupo de alabanza, por algo tú los trajiste aquí, Padre, a escuchar en esta noche, a esta hora, este mensaje. Te damos gracias por tu palabra bendita, por tus ejemplos, por tus exhortaciones. Ayúdanos a no solo cantar bien, a no solo tocar bien, sino a adorarte con nuestras vidas, Señor, y hacer a un lado todo pecado que nos aleje de ti. Límpianos, haznos blancos como la nieve, porque solo irá al cielo, solo habitará el monte santo, Padre, tu santo lugar, aquel que esté limpio de pecado, limpio de manos, con un corazón puro como el de David, y el que no dice mentiras. Porque estar aquí arriba, lleno de pecado, y aparentar ser alguien, también es echar mentiras. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y te doy gracias. Amén.